Hola maestra, mi nombre es Jimena Jesús Solís Díaz. Estoy en tercer semestre de Trabajo Social, turno de viernes de 8 a 1 p.m. Mi tema es elementos de la comunicación. La comunicación es un proceso inherente al ser humano, puesto que somos seres sociales por naturaleza y sentimos la necesidad de comunicar. Por lo tanto, la comunicación es el proceso por el cual traslada e intercambia información. ¿Para qué sirve la comunicación? Para que exista un buen entendimiento entre las personas, para expresar lo que sienten, organizarse en sociedad, preguntar, resolver sus dudas y llegar a acuerdos eficaces. Ese es todo de mi tema. Bueno, pues prosiguiendo con mi tema se llama barreras de la comunicación. Existen varios tipos de barreras de la comunicación. ¿Qué son las barreras de la comunicación? Pues son obstáculos que se pueden presentar o pueden surgir durante el proceso comunicativo, entorpeciendo la manera correcta de la culminación del mismo o de formar el mensaje original. Existen algunas barreras de la comunicación, como por ejemplo las barreras físicas. Las barreras físicas pues son las observables, las que impiden una buena comunicación, ya sea como el entorno, el calor, si hay frío, la incomodidad, las distracciones visuales, interrupciones y ruido como los que hace un timbre, un teléfono, ruidos y de construcción, vaya. Esas son las barreras físicas. Existen las barreras psicológicas, que son el impedimento de la transmisión de un mensaje, ocasionando algunas veces por el receptor hacia el emisor. Incluso en este puede deberse a las precisiones de los valores o emociones que algunas personas pues presentan. Un ejemplo sería que él estuviera nervioso o distraído, confundir algunas palabras, pues esa sería una barrera psicológica. Las barreras semánticas, por ejemplo, son el significado de las palabras, el idioma y el léxico. ¿Qué quiere decir? Pues que sería, por ejemplo, que el emisor puede emplear palabras con determinados significados, pero el receptor por diversos factores puede interpretarlo de manera distinta o no interpretarlo, lo cual influye en una deformación o deficiencia del mensaje. Por ejemplo, muchas veces nosotros sabemos algunas palabras y en otros lugares tienen otro significado o significan diferente. También están las barreras físicas, que son las deficiencias que se encuentran en las personas, ya sean del emisor, que tengan una voz débil, pronunciación deficiente, o del receptor, que pues tenga sordera o problemas visuales que deforman pues la comunicación. Un ejemplo sería una deficiencia de formación o deficiencia del mensaje. Por ejemplo, muchas veces nosotros sabemos algunas palabras y en otros lugares tienen otro significado o significan diferente. También están las barreras físicas, que son las deficiencias que se encuentran en las personas, ya sean del emisor, que tenga una voz débil, pronunciación deficiente, o del receptor, que pues tenga sordera o problemas visuales que deforman pues la comunicación. Un ejemplo sería una deficiencia de captación de un objeto por problemas visuales, como ya lo dijimos. La otra sería las barreras tecnológicas, que pues son los problemas que impiden, por ejemplo, la caída de la red, mala señal. En ocasiones pues nosotros hemos sufrido mucho sobre eso. Cuando grabamos, cuando tenemos una actividad visual en línea, muchas veces pues nos falla el internet, se va la luz, etcétera. Esas son algunas fallas tecnológicas. La otra sería
las interpersonales que, por ejemplo, pues impiden la comunicación y se encuentra la percepción, aquí entra la percepción de cada persona, del cómo recibe un mensaje y realiza una adscripción de lo que se encuentra en el mensaje, pues depende de la posición subjetiva del oyente hacia el mensaje, sobre el mensaje. Por ejemplo, las percepciones distintas y prejuicios en relación a la edad, el sexo, la raza o la religión. Muchas veces algunas personas, por ejemplo los jóvenes que ahorita tienen más libertad de hablar sobre el sexo, y las personas que anteriormente, las personas mayores, que no era muy común hablar sobre ese tema, pues también tienen una percepción diferente de recibir o de captar esos mensajes, esa comunicación que hay entre los jóvenes. Entonces esas serían las barreras de la comunicación que muchas veces pues están presentes cuando nos estamos comunicando, cuando queremos transmitir algo. Y eso sería todo de mi parte, lo dejo con mi compañera siguiente. Gracias. Mi nombre es Samantha Guzmán de la Cruz, de la licenciatura en Trabajo Social del tercer semestre. El tema que voy a abordar es las técnicas físicas e intelectuales de la oratoria. Pero para empezar, ¿qué es la oratoria? La oratoria es la forma en que nosotros nos expresamos hacia un público. Como todo caso, siempre tenemos obstáculos. Uno de ellos es el nerviosismo, el miedo. Esto nos influye mucho al momento de nosotros expresarnos, porque si tenemos nervios, pues obviamente nos trabamos o tenemos inconvenientes al hablar hacia un público. Así que yo te traigo 5 técnicas de la oratoria. La número 1 es conoce a tu público. Nosotros al conocer a nuestro público nos podemos dirigir de otra forma dependiendo el público que tenemos. Número 2, trabajar con la interacción con los oyentes. Es importante siempre tener interacción para que nuestros oyentes siempre tengan nuestra atención y así no llegar a aburrirlos. La tercera sería utilizar recursos audiovisuales. Es importante siempre que nosotros al hablar a un público tengamos ciertas herramientas para que así sea más fácil la forma de transmitirle un mensaje. El cuarto es evitar vicios de lenguaje, como por ejemplo, cuando nosotros estamos nerviosos siempre decimos o esos son vicios de lenguaje, entonces tenemos que evitar ese tipo de vicios. El quinto es utilizar el storytelling. Eso significa contar una historia. En el momento que nosotros nos estamos dirigiendo hacia un público, ellos captan una mayor atención al momento de saber que es una historia de nosotros o de alguien que nosotros estamos contando. Igual es muy importante tener siempre técnicas hacia el público, para hablar al público, técnicas de vocalización, así que yo te traigo 5. Una de ellas es pararnos y hablar sobre un espejo o hablarle a alguien más. Esto nos ayuda para ganar confianza en nosotros mismos. La número 2 es realizar ejercicios de vocalización para calentar nuestra voz, como de ese tipo. La tercera es practicar la respiración diafragmática. Esto nos ayuda al momento de hablar, nosotros no nos podamos cansar y podamos respirar de una manera adecuada. Y la quinta es aplicar la técnica de la impostación de la voz. Esto ayuda a que nosotros hablemos y nuestro sonido siempre vaya a un mismo ritmo. Bueno, en conclusión, este tema es muy importante ya que nos va a ayudar a lo largo de nuestra vida para nosotros poder expresarnos de una mejor manera hacia un público o en la vida cotidiana, el poder hablarle a una persona. Sería todo y muchas gracias.